Había una vez un niño llamado Marcos que siempre había vivido con una sombra pegada a sus talones. No era una sombra cualquiera, sino una sombra que llevaba dentro sus miedos más profundos, sus rabias escondidas, sus vergüenzas silenciadas y heridas que dolían en el silencio de la noche. Durante años, Marcos intentó escapar de ella. Se puso máscaras, fingió sonrisas, construyó muros para no dejarla salir. Creía que negar esa parte oscura lo haría más fuerte, que esconder sus sombras le permitiría ser aceptado y amado. Pero cuanto más luchaba contra su sombra, más pesada se volvía. La sombra se filtraba en sus pensamientos, le susurraba dudas cuando menos lo esperaba y a veces lo dominaba con una fuerza que parecía imposible de resistir. Una noche, después de un día especialmente difícil, Marcos se encontró solo en su habitación, mirando al techo. La oscuridad lo envolvía y la sombra dentro de él parecía gritar más fuerte que nunca. Entonces, en un instante de claridad y cansancio, Marcos decidió hacer algo que nunca antes se había atrevido: enfrentar su sombra. Se levantó y caminó hacia el espejo que había en la pared. No buscaba su reflejo, buscaba la sombra que siempre había evitado. Miró profundamente y vio una figura oscura a su lado, silenciosa pero presente. Marcos respiró hondo y habló con voz temblorosa. Sé que estás aquí. No te voy a negar ni a esconder más. Quiero conocerte, entender por qué estás conmigo y quizás aprender a vivir contigo. La sombra, como si tuviera vida propia, se acercó lentamente, sin miedo, como esperando esa invitación. Marcos empezó a recordar momentos de su vida en que había sentido miedo, rabia, vergüenza y dolor. Vio cómo esas emociones se habían convertido en parte de su sombra, pero también cómo habían sido necesarias para su supervivencia. Se dio cuenta de que había estado castigándose por tener esas emociones, como si fueran errores o debilidades, cuando en realidad eran señales de que él era humano. Con cada recuerdo, Marcos sintió que la sombra se volvía menos oscura, menos amenazante. Comenzó a verla no como un enemigo, sino como una parte de sí mismo que había estado herido y asustado, necesitando amor y compasión. Decidió entonces bailar con su sombra. No un baile de lucha ni de huida, sino un baile de aceptación y equilibrio. Cada paso que daba era un acto de amor propio, de valentía y de integración. En ese baile, Marcos encontró paz. Sintió que podía caminar con su sombra, no delante ni detrás, sino a su lado, como un compañero que lo hacía completo y real. Al amanecer, Marcos abrió la ventana y dejó entrar la luz. Su sombra seguía ahí, pero ya no le provocaba miedo. Era parte de él, una parte que había aprendido a abrazar con ternura.
¿Y tú qué sombras cargas? ¿Estás dispuesto o dispuesta a mirarlas, comprenderlas y a abrazarlas? Recuerda, solo cuando aprendemos a bailar con nuestra sombra, podemos ser verdaderamente libres y completos.